poder estar esta noche con ustedes. Miraba ahí un poquito, un montón de gente, de amigos y recuerdos, y lo que primero me vino fue cuántos pasajes de testimonio hay acá adentro, desde generaciones como la primera a nivel internacional, con el Flaco Gagliardi, y después veía para allá, lo vi a Edu, y después lo vi a Crer y a Solé. Digo, cuántos pasajes de testimonio. Esto es el vóley, ¿no? Son ustedes, somos nosotros, y fue todos estos años que fuimos pasando el testimonio a nuevas generaciones, yo lo recibí, y así también lo trato de pasar. Y hoy es un poco eso, ¿no? Seguir con este pasaje de generación en generación. Cuando elegí este tema, ¿por qué? Porque cuando vi, va a haber 6 entrenadores, y dije, bueno, fue una de las cosas que yo cuando fui a Europa empecé a pensar, digo, ¿cómo puede ser que hablo con tantos entrenadores, con tantas miradas diferentes, y con miradas diferentes muchos tienen éxito? Y acá hay, hoy vamos a hablar 6, pero hay muchísimos más. Hay una cantidad enorme de entrenadores que tienen éxito en el mundo, y si uno habla con ellos, tienen enfoques, perspectivas, métodos diferentes, y ganan, y han obtenido resultados. Entonces empecé a pensar, digo, ¿cómo es esto? Algo en común tiene que haber. No es que cualquier cosa uno hace y gana. No. Tienen cosas y variables que son en común a muchos de ellos. Y entonces empecé a buscar. Busqué, y a través de leer, a través de hablar con un montón de entrenadores, amigos, y empecé a buscar justamente cuáles eran las cosas en común. En todos estos últimos 8 o 10 años, fui buscando y fui armándome un método. Y este método, o esta organización del trabajo, es lo que más orgulloso yo estoy de lo que hice los últimos en mi carrera. Digo, primero, todos nos gusta ganar y los títulos son muy lindos, pero eso sabemos que se va muy rápido, porque en el momento que terminó es así, y se termina otra vez, se termina todo y se empieza de cero. Y lo que queda es todo el trabajo y todo lo que hicimos para llegar ahí. Entonces, una de las cosas que más contento estoy de lo que hice fue poder desarrollar una organización, un método. 2 grandes áreas empecé a buscar, y se puede aplicar todo esto que decía de las variables. Una es el conocimiento, en el qué hacer, y el otro es el liderazgo, cómo lo hago. En mi visión, después de una visión sintética de lo que hago, son 4 puntos donde baso mi trabajo. La motivación, porque en definitiva los que hacen esto, ¿quiénes son? Los jugadores. Entonces, quien tiene que hacer la tarea todo el día en el campo son los jugadores. Por lo tanto, mi mirada, mi visión principal es todo lo que hago está en relación al jugador, a motivar al jugador, a que ese jugador crezca en su autoestima, se desarrolle. Digamos, todo el programa de trabajo está centrado en ¿quién? En los que después van a estar en el campo y van a jugar, que son los jugadores. El desarrollo técnico, para mí, es un punto que no termina nunca y que es fundamental. ¿Por qué? Porque la capacidad técnica, la eficiencia técnica, es lo que va a determinar la capacidad, la eficiencia en un sistema. Si yo hago un sistema y digo, dejemos la paralela o bloqueemos la paralela, y técnicamente no lo puedo hacer, no es el orden, no es el sistema el que va a hacer la diferencia, es la capacidad técnica dentro de un sistema. Por lo tanto, el desarrollo técnico no termina nunca, nunca. Desde que empiezo a jugar hasta que dejo, nunca termina. Antes había muchas frases que decían, y a esta edad no puedo cambiar.
no se detiene nunca y no depende de la edad. Los sistemas, todo lo que hago está sistematizado, tiene un orden, tiene un porqué y tiene un estudio. Todo, del video, de la charla técnica, de la fase de juego, del time out, todo está sistematizado. ¿Por qué? Porque simplifica y ordena la actividad. El último es el diagnóstico. Muchas veces escuché, yo juego así, yo hago así. Yo no es que yo me gustaría hacer de determinada manera, pero depende 100% de lo que tengo. Entonces, yo no es que juego de una determinada manera, sino que veo qué tengo y después organizo un plan y desarrollo un plan de trabajo en relación a lo que tengo. Entonces, no parto de una idea, sino parto de una realidad. La realidad es el estudio de lo que yo me encuentro en cada pretemporada, en cada equipo que empiezo. A partir de lo que tengo, ¿no?, armo una estrategia. En la parte de liderazgo, dije que el centro es el jugador. Por lo tanto, lo primero que trato de hacer es crear un vínculo afectivo con el jugador. Y el vínculo es individual, no es un vínculo general. De eso necesito tiempo, dedicarle a cada uno para poder generar confianza, ganarme la confianza de ese jugador. Y que cada jugador sienta una individualidad, ¿no?, que es él dentro del sistema, no es el sistema y después él. Él necesita sentirse protagonista. Ese protagonismo lo creo yo en este primer approach, en esta primera relación, en crear el vínculo. Una vez escuchando a gente de básquet, me contaban lo de Popovich. Una vez terminó un partido y le dice a Manu, creo que era Duncan y otro más, se me acompañan a ver mi equipo de la universidad que juega las finales. Y en mi equipo de cuando yo me inicié, entonces me gustaría. Dice, sí, claro, coach, vamos. Entonces dice, bueno, mañana nos vamos a verlo. Avión privado, se fueron 6 horas, reservó un restaurante en una bahía, comieron, ¿no?, un vino espectacular, pescado. Y él decía, a partir de estas pequeñas cosas es donde yo empiezo a crear mi vínculo con cada uno de ellos. Entonces, a veces este tiempo que se le dedica a cada uno es el tiempo que necesitamos para crear un vínculo, que después es el que me va a permitir tener llegada a cada uno de ellos. En la relación, en este vínculo, diferencio 2 situaciones. El hacer con el hacer. Nunca la presión es sobre lo que son. Lo que son cada uno de los atletas son lo que son y no deben ser de otra manera. Este es un error que cometí muchas veces, mostrando a veces videos, por ejemplo, de Kirali a Pablo Pereira, y lo torturaba y le decía, ¿ves? Vos tenés que recibir como Kirali. Digo, ¿cómo? El que hoy pienso, era un estímulo en ese momento, pero era una tortura, porque le estaba diciendo que él tenía que ser otro, no tenía que ser Pablo. En vez de mostrarle un video sobre una situación técnica y cómo hacerlo, el mensaje era un poco contradictorio. Obviamente, con los años uno va aprendiendo. ¿Y hacia dónde va la presión? ¿Y hacia dónde va la exigencia? Va en el ser, que es el segundo punto. Entonces, la aceptación es incondicional y hacia dónde trabajo es en lo que hacen, en el hacer. El hacer es desarrollar un programa. Vamos a trabajar la recepción, vamos a trabajar el bloqueo, tenemos que desarrollar las pesas. Sobre el hacer, y ahí sí hay presión, ahí hay exigencia, ahí es donde busco el 120%. Pero nunca pero ¿cómo pudiste hacer eso? Pero no,
digamos, nunca sobre lo que ellos son, sino en lo que pueden y pueden hacerlo cada día mejor en la tarea. La tercera es escucho más de lo que hablo. El jugador necesita ser escuchado y yo necesito el feedback del jugador. Necesito saber qué piensa, qué siente, qué le parece el sistema, cómo está, si tiene problemas familiares, todo. ¿Cómo se hace eso? Una cosa muy simple, preguntando. Si yo pregunto, alguien contesta. Si yo hablo mucho, el otro no va a poder hablar mucho. Entonces, una de las cosas simples que parece, pero no es para nosotros, por lo menos para mí al principio, es escuchar. ¿No? La tentación es de hablar, hablar. Esto fue un ejercicio que aprendí un poco en el exterior, porque no podía hablar tanto, porque mi inglés es suficiente, ¿no? Bueno. Después, en relación a mí y a los jugadores, es la actualización constante. Esto, lo que yo digo, el síndrome del iPhone. Si uno piensa en un iPhone hace 10 años atrás, un iPhone 3, quien tenía un iPhone 3 decía, yo soy moderno, tengo un iPhone 3. Y hoy el iPhone 3 no funciona WhatsApp, no funcionan los mapas. Quiere decir, lo que era moderno, o lo que era moderno hace un tiempo, corto, porque hoy la vida es un holograma de la tecnología, esto es, todo el día es un upgrade, todo el día es aprender, aprender y mejorar. Por lo tanto, tengo que tener un ejercicio constante del upgrade. Primero yo, y también, ¿no?, fomentárselo a los jugadores. Eso esta parábola la usaba mucho con Milkovich, y le decía, vos sos un iPhone, uno de los mejores teléfonos del mundo, pero sos 3, yo quiero el 6. Me decía, coach, digo, claro, digo, vos sos buenísimo, pero hoy la tecnología y hoy la vida es la transformación. Bueno, te podés quedar que eras un gran jugador. El desarrollo y el upgrade es hasta que deje de jugar. Y no solo con el juego, sino con la vida. Por lo tanto, ¿no?, teníamos un código que era el iPhone. Está muy lejos. Gracias. Síntoma causa. Muchas veces decimos dolor de rodilla, hielo. Tenemos problemas de recepción. Mira, repeticiones, máquina, mesa. Pero ¿es realmente el origen del problema, es la solución del problema el hielo? ¿Es la solución del problema la repetición? No, muchas veces yo creo que la solución hay que buscarla un poco más atrás, en lo que llamo segunda mirada. Por ejemplo, este año tuve un jugador, Bolt Weissman, que recibía y hacía esto, ¿no?, y se soltaba las manos. Y le digo, 38 años. Le digo, vos, si te soltás las manos, tenés menos precisión. El plano es inestable es más impreciso. Pero, Daniel, recibí toda la vida, sí, todos los entrenadores me lo dijeron, hice 200 ejercicios, hice una cantidad de ejercitaciones diferentes. Por ejemplo, me dice, el año pasado un entrenador tuvo una idea muy buena, que un poco me ayudó, y me hizo un guante con velcro. Un guante con velcro, cuando hacía esto se le pegaban las manos y no podía desunirlas. Bien, esto es atacar el síntoma, pero no mejoraba. Entonces por muchos meses lo miraba y pensaba. Bueno, tuve una conversación con él y le expliqué para qué sirve y por qué lo podía beneficiar. Cuando terminó la conversación me mira y me dice, ¿y esto por qué no me lo dijiste antes? Y bueno, pues se me ocurrió recién ahora. Bueno, ahora entiendo para qué me sirve. Antes yo hacía algo, pero no entendía porque era un problema del otro, no era un problema mío, no entendía que me iba a beneficiar a solucionar mi problema. Bueno, a partir de ahí lo probó, me dice, esto me sirve, esto es bueno. Bueno, fíjate, obviamente
mejoró su margen de error, no su recepción, mejoró. Pero lo que quiero decir es que muchas veces la mirada, no me quedo con el síntoma de lo que pasa, sino que en ese síntoma detrás hay un porqué. Y creo que esta es una llave para mí muy importante, entender lo que realmente es el origen de esos problemas. Sistemas. Muchas veces escucho, yo juego así, yo juego así, yo juego con este sistema, yo cierro la cancha, yo abro la cancha. Bueno, en ese plano son opiniones, digamos. ¿Por qué jugás así? No, porque a mí me gusta así. Se terminó la discusión, no hay discusión. Ahora, yo lo que digo es, ¿cómo armo yo un sistema? A través de un estudio que pueda demostrar por qué elijo ese sistema. ¿Por qué? Porque cuando me presento adelante de mis jugadores, tengo que demostrarles con números, con videos, con ejemplos, por qué este sistema es eficiente. Obviamente ese sistema se puede modificar, porque son sistemas abiertos. Yo llevo el sistema a mis jugadores y digo, yo pienso esto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Quién tiene ideas? Es un sistema abierto. Hasta que aportan ideas, se cierra el sistema y se empieza a trabajar y no se discute más, no se habla más del sistema. Pero es abierto, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones que los jugadores dentro del campo perciben, que yo me daba cuenta cuando jugaba, tenía una percepción que hoy no la tengo más, esa del campo, y tengo una visión y una percepción mucho más global de los problemas. Pero el jugador sí tiene esas cosas que como entrenadores a veces es muy difícil de darnos cuenta. Difícil, y no solo difícil, sino que a veces, esto me lo dijo Papi, le pregunté por un entrenador que tenía. Me dice, es muy bueno, Daniel, me encanta. Y con los videos y con los sistemas. Ahora, hay una parte de los sistemas que eso que él quiere está solo en los videos y en la cámara lenta. En el campo es imposible. Es decir, hay cosas que tal vez en la visión del entrenador, cuando uno mira, estudia y está horas quemándose la cabeza adelante un video, es posible en un video, pero no es posible solucionarlas en el campo. Ese es el feedback que yo necesito de mis jugadores. Simple síntesis. Esto me pasó por estar en el exterior y por mi incapacidad de hablar bien inglés. Pero yo me imaginaba muchas situaciones que vivía, por ejemplo, en Turquía, en Polonia, en Finlandia. Me las imaginaba acá en Argentina, la misma situación. Café, 300 café, hablando y hablando y hablando, no, diciendo, claro, tengo la posibilidad de hablar. Acá nos gusta charlar, somos charletas, yo soy charleta, no podía hacer esto. Yo en 2, 3 palabras tenía que darle un concepto, una idea que esta persona me entienda. Por lo tanto, tuve que hacer un trabajo primero en mí para tener una capacidad de síntesis en lo que comunicaba. En esto escuché una charla de Bielsa que me gustó y me dijo, hice un planteo táctico de 40 minutos, hice un planteo táctico que me llevó un mes. Lo reduje, hice una síntesis y ese planteo táctico se lo tengo que explicar ahora en no más de 10 minutos al Burrito Ortega para que me lo entienda. Es una capacidad de síntesis, de transmitir un concepto que es complejo, pero que la llave está en cómo lo transmitimos y en definitiva es qué capacidad la otra persona tiene para aprender. Por lo tanto, acá tuve que hacer un esfuerzo gigante. Estudiando y mirando, hice una pequeña síntesis de cuáles son las variables que determinan el aprendizaje. En esto la neurociencia hizo avances enormes. No voy a hablar de todas, obviamente, solo las enumeré y voy a hablar solo de 4, que son las más importantes y las que me gustan más. La motivación, modelo técnico, imágenes, gran número de repeticiones, especificidad, intensidad, competitividad, ser competitivos,
finalidad, ¿para qué lo hago? Identificar las claves para cada situación técnico-táctica, positividad. Hoy hay estudios que nos dicen cómo el cerebro funciona cuando aprende. Químicamente, si hay un clima positivo, es mucho más fácil los procesos de aprendizaje. El feedback, y vuelvo para correr el límite. En la motivación, la base del aprendizaje es la motivación. Si hay algo que me gusta, me informo, busco en YouTube, algo hago, pero voy a aprender. Si no me motiva, si no le encuentro un interés, es muy difícil que aprenda algo, un idioma, a tocar la guitarra, a jugar al vóley, a lo que fuera, aprender algo. Por lo tanto, la motivación se convierte en la verdadera limitación del aprendizaje. En esto tuve un pequeño ejemplo con Guille Quaini. Guille Quaini era opuesto, cuando yo estuve en la selección, era opuesto y jugaba al Metropolitano. Y yo le decía, Guille, vos a vóley internacional no podés jugar de opuesto, vos tenés que ser receptor. No, si yo acá los mato a todos, acá, su feedback, ¿cuál era? ¿Para qué tenía que jugar de opuesto si en el vóley local era el mejor opuesto que había? Fuimos al Mundial de Grecia, volvimos, y en el avión me dice, Dani, no puedo jugar de opuesto. Me dice, con los bestias que vi, dice, yo no puedo jugar de opuesto, necesito recibir. Ok, ahí empezó el verdadero entrenamiento. De alguna manera, lo que hago es crear necesidades. Entonces, si yo creo una necesidad, creo la motivación. Y ahí el gran parte del trabajo con el jugador está hecho. Porque después es mucho más fácil todo lo que viene. Si yo tengo la motivación, si yo necesito hacer eso. Hay unos links abajo que no los abro. Este Power yo lo dejo. Y hay unos links que pueden buscar en internet que tiene relación a todo lo que estoy hablando. La motivación puede ser interna o externa. Yo quiero jugar al fútbol, vi a Messi, me gusta el fútbol, quiero estudiar música, quiero estudiar arte. Digamos, es algo que nace de mí, que yo elijo. Entonces puedo tener una motivación interna o una motivación externa. La motivación externa puede ser no siempre por estímulo positivo, puede ser por estímulo positivo o por estímulo negativo. En el estímulo positivo vos podés, dale, no, pongamos una meta, vas a llegar, querés jugar en Italia, querés jugar en Europa, querés ganar una medalla. Digamos, yo como entrenador, como líder, ayudo a mostrarle el camino para esa motivación, para ese objetivo que él tiene. Entonces, ayudo con una motivación externa, positiva, para mejorarle su autoestima y que pueda hacer ese trabajo con más intensidad y con más fuerza. La negativa es cuando, por ejemplo, no estás en el equipo. Si no haces esto, te vas, sé que me cortan. Hay alguien, muchas veces en el colegio, ¿no? Tenés esos profesores que te martillan y no llegás, no podés. Entonces lo haces por querer pertenecer al grupo y que no te echen y no te saquen. Digamos, hay un montón de situaciones de estímulos negativos. En esto hay un libro, no sé si lo leyeron, el de Agassi, donde él llega, ¿no?, a hacer lo que fue, pero básicamente por un estímulo negativo. Digamos, muchas veces los estímulos negativos, obviamente, terminan siendo positivos. Establezco un modelo técnico, establecer un modelo técnico a partir del estudio del juego. La fuerza de las imágenes. La imagen tiene una fuerza terrible. Imagínense que hay chicos, acá está, hay chicos que pueden hacer una técnica sin nunca haber hecho un entrenamiento. Si ustedes ven
chiquitos que ven, por ejemplo, básquetbol, mismo el voleibol, de escuelas, te dicen, mire, esto lo vi en la tele y este es Messi, este es Conte, este es Jordan, y copian, y tienen la capacidad de hacer un gesto técnico muy parecido a lo que después vemos en unos grandes de estos atletas. Y jamás tuvieron un entrenador, ni jamás hicieron una progresión, ni jamás entrenaron. Quiere decir que la fuerza de la imagen en la construcción de un modelo técnico es fundamental. Un trabajo que nosotros hicimos con la doctora Rossi, que de neurociencia, me decía que cuando hacía los videos, yo le mostré lo que hacía y me dice, pero mostrás muchas cosas negativas. Dice, una imagen es como si fuesen 10 repeticiones bien hechas. Si vos se mostrás lo que no debemos hacer, como diciendo, no miren el elefante blanco, lo único que se le viene a la cabeza es un elefante blanco. Entonces, decí lo que querés hacer y mostrá lo que está bien. El mostrar y ver algo que nos interesa tiene la fuerza en el inconsciente de más o menos de 10 repeticiones. El mejoramiento de las habilidades tiene una directa relación con el número de repeticiones y la teoría de las 10.000 horas. Si leyeron algunos libros de Aulitters o Coley, hablan de la teoría de las 10.000 horas. Para dominar una habilidad, cualquiera que sea, tocar la batería, un idioma, violín, un deporte, hay un estudio hecho que dice que solo se domina a través de 10.000 horas de repetición. Por eso, ¿no?, entrenamos tanto, y a veces muchos dicen, tanto hay que entrenar para dominar una habilidad, la que fuera, hay que repetir. ¿Cómo establezco el volumen de entrenamiento? ¿No? ¿Cómo cuantifico? Lo puedo cuantificar simplemente por la unidad que nosotros tenemos, que es el juego. El juego, la unidad más alta es un 3-2. Un 3-2 lo puedo tomar en salto, como decíamos antes, o simplemente si hacen el data volley, son 1.500 códigos promedios. Si yo hago un entrenamiento de alta intensidad y tipeo, voy a poder saber el volumen que estoy entrenando. Entonces muchas veces con algunos entrenadores hablo y me dicen, no, yo entreno mucho. Y yo miro y digo, ¿cómo establece que es mucho? Para mí es poco. Bueno, se puede cuantificar. Hay una manera sencilla, teniendo la cantidad de códigos que tipea mi estadístico. Si no, vieja escuela, lápiz y papel y contabilizo. Especificidad. Diferentes estudios hablan que las habilidades como la agilidad o la coordinación son específicas para cada actividad. ¿Qué quiere decir? Si yo hago bloqueo sabiendo dónde va la pelota, no es lo mismo hacer bloqueo en lectura. No es lo mismo, es completamente diferente. Por lo tanto, una de las variables determinantes de lo que hago es la especificidad. La información y el movimiento están totalmente relacionadas. Entonces, sin información, lectura, con lo que tengo que hacer, no es específico, es de baja especificidad. La especificidad, ¿cuándo puedo decir, bueno, esto es específico o es inespecífico? Es inespecífico el exacto movimiento que se realiza en el juego, la construcción temporal de las ejercitaciones. Por ejemplo, recibo, y muchas veces los receptores, ¿qué hacen? Viene la pelota y lo primero que hago, me tomo las manos y después abro. La construcción temporal no es primero me tomo y después leo, es primero leo y después me tomo. Entonces, la construcción temporal exactamente igual a lo que sucede en el juego. Teniendo en cuenta esto, puedo decir que estoy más cerca de una actividad con mucha especificidad. La velocidad y la intensidad y el menor número de progresiones posible. Sí. En la especificidad, en las ejercitaciones, ¿cuál es la máxima expresión de la especificidad? El juego, ¿no? El juego es exactamente lo que nosotros vamos a hacer.
Después está el entrenamiento del 6x6, el global, con todos los matices, por puntaje, por objetivos técnicos, por situación, bla, bla, bla. Ejercitaciones sintéticas, analíticas y fijadoras. Dijimos que ¿qué es lo más específico que hay? El juego, el 6x6, el analítico, sintético, las ejercitaciones analíticas y las fijadoras. Número de repeticiones. Bien, ¿qué pasa cuando entrenamos? Esta es una de las discusiones, no sé, discusiones, las cosas más lindas que hoy escucho cuando hablamos con entrenadores de voleibol internacionales y nacionales también. Bien, la especificidad, los americanos, ¿no? ¿Quién hablaron por primera vez de esto? Los americanos, todo 6x6, específico, específico, específico. ¿Qué pasa con la especificidad y el número de repeticiones? Dijimos que las variables son especificidad y volumen. En el juego, como número de volumen, como número de repeticiones es el menor. Y las pirámides son totalmente invertidas. Por lo tanto, más analítico voy, más puedo repetir, pero más inespecífico es. Hoy todos, ¿no?, están acá, en este rango. Los americanos, o algunos americanos, dicen todo exactamente igual que el juego. Y un poco los brasileros dicen, con el juego no alcanza, necesito agregarle volumen en repeticiones. Esta es una de las pequeñas discusiones o dos grandes temas que hoy se discuten en el voleibol internacional. Pero muchachos, estamos hablando de un discurso, ¿no?, de un muy alto nivel, donde las diferencias son mínimas y donde las diferencias son lo que cada uno le gusta. Ok, conclusiones. Los jugadores van a mejorar siempre. Les tiro una pelota en un potrero o le hago un súper entrenamiento, van a mejorar. Porque el ser humano tiende a mejorar. Ahora, si conocemos las variables del aprendizaje, las causas y las consecuencias, y hacemos un diagnóstico preciso, podemos darle calidad a nuestro estímulo de trabajo. La mejora no depende del nivel técnico. Yo tengo chicos muy malos. No depende. Depende el estímulo, depende de la calidad, depende cómo armo mis ejercitaciones. No depende del nivel. No depende del número de jugadores. Bueno, profe, pues yo entreno con 4. Si sigo las variables, no importan cuántos jugadores tengo. Pueden ser de alta calidad o de baja calidad. No depende la cantidad de jugadores que tengo. No depende del nivel económico. Bueno, claro, yo tengo un patio y no tengo el estadio que tienen los americanos. La calidad del entrenamiento no pasa por ahí. Y no depende solo del tiempo. Depende, porque no es cuánto tiempo. Yo puedo entrenar 15 minutos. Profe, yo tengo dos entrenamientos por semana. ¿Cómo hago todo esto? Lo puedes hacer de buena calidad, de alta calidad o de baja calidad. Así que no depende también del tiempo relativo, por eso no solo. La variable del aprendizaje más un diagnóstico mejora la calidad en la propuesta de trabajo. Por último, me dijo una frase que a mí me marcó mucho. Le pregunté a Matsudaira, digo, Matsudaira, ¿cuál es tu relación con el ego? Y él me dice, mi ego se llena cuando veo a mis jugadores subir al podio. Es una frase que me inspiró, es una frase que me gustó, que me sigue, que dije, yo voy por este camino. Gracias y buenas noches.